Dios les bendiga a mis hermanos en esta hermosa hora desde la ciudad de Burlington, Norte Carolina. Les saluda el hermano José. Les saluda también la iglesia Palabra de Dios. En esta hora quisiera yo traer un tema que me interesó mucho. ¿Por qué un levita? ¿Por qué un hijo de Aarón? ¿Por qué un hombre santo? ¿Por qué un sacerdote fue a la guerra? Quiero que me acompañen a Números capítulo 31 y hasta el verso 6 dice: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finis, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. La pregunta es: ¿por qué un hijo de Aarón, un levita que no estaba hecho para la guerra, que no era un hombre de guerra física, un sacerdote, fue a la guerra, ¿no? Y llevaba sus utensilios que él usaba, sus armas que él usaba en su trabajo? Dice que llevó algunos vasos del santuario y algunas trompetas que estaban en el santuario, que Dios había dicho a Moisés que se hicieran para el santuario, para avisar algunas fiestas, para avisar de algunas solemnidades que ellos tenían, y los vasos que se usaban en el santuario. Entonces, este hombre, Moisés lo manda a la guerra, cuando él no era un hombre que había estudiado, que se había capacitado, que se había inscrito en el ejército para aprender las artes de la guerra. Pero Moisés, a través de la palabra de Dios, lo envía. Así es que, ¿qué hace un hombre santo en la guerra? Pues la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando en Mateo capítulo 12, si me acompañan también, nos da un poquito más de luz, y nos dice en el verso 25 hasta el verso 29 del capítulo 12 de Mateo, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y toda casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién le echaron vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12 nos enseña y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También en el libro de Daniel nos enseña que Daniel estaba pidiendo a Dios, y en su oración Dios le respondió desde el mismo momento que la intención de su corazón fue elevar su arrepentimiento, su oración, su petición para con él y con el pueblo a Dios. Dios le respondió y envió a Gabriel, pero dice que Gabriel tuvo una lucha en las regiones celestes contra algunos príncipes de Persia, algunos espíritus, algunos ángeles caídos, y no podía llegar a darle la noticia y a darle la información a Daniel, hasta que Miguel, dice que vino uno de los príncipes de Jehová, vino a ayudarle y él pudo pasar. Así es que hay una lucha en el reino espiritual. Entonces ahora podemos tener un poquito más de luz por qué Moisés obedece a Dios y envía a Finis, un hijo de Aarón, un hombre santo, un sacerdote a la guerra. Porque primero hay que luchar las guerras espirituales si queremos ver las victorias en el mundo natural. Así es que primero el ejército celestial, las guerras se pelean en el mundo espiritual, para que esos ejércitos que gobiernan a las personas, que gobiernan
el territorio, ¿no? Ciudades, gobiernan personajes que no dan libertad y no se pueden ganar y ver las victorias físicas. Tiene que vencerse en el mundo espiritual. Así que, amado hermano, primero yo y tú tenemos que vencer las guerras de rodillas, las guerras en el mundo espiritual contra las huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, si queremos ver resultados visibles. Así es que si tienes alguna petición, alguna necesidad de tu familia que no conoce al Señor, de tus hijos, tienes que ponerte de rodillas, tienes que ponerte en ayuno, tienes que ponerte en oración, tienes que leer las escrituras, pelear la batalla en el mundo espiritual, y tú vas a ver los resultados en el mundo material. Dijo nuestro Señor Jesucristo: nadie puede entrar a traer las posesiones en el mundo físico si primero no le ata primero. Así es que tú tienes que luchar con las armas que Dios te ha dado en el mundo espiritual, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, y vas a ver con tus propios ojos las victorias que Dios te va a entregar a tu vida. Dios te bendiga.